sé si para ustedes noche y vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos hoy sábado de continuar con el Evangelio de Mateo. El sábado anterior habíamos hablado de la curación de un paralítico, ¿verdad? El capítulo 9 de Mateo tiene varios componentes, varias ideas. Y en esta tarde quisiera yo hablar hay varias aquí, como el llamamiento de Mateo, la pregunta sobre el ayuno, la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto, luego los milagros y la mies es mucha. Hay mucho material difícil de alcanzar todo en poquísimo tiempo y la verdad que no creo terminar hoy, aunque si no terminase hoy y hay otro hermano que va a continuar el próximo sábado, estaría bien, pero voy a tratar de que avancemos lo más posible. Lamentablemente no vamos a poder estudiar Mateo puntualmente porque hay mucho que decir, pero las ideas principales las vamos a compartir, las vamos a sacar y vamos a tratar de edificarnos de la mejor manera posible. Vamos a leer del versículo 9 en adelante hasta el versículo 12, 13, que es la primera cosa que vamos a ver a esta hora. Mateo capítulo 9, verso 9 en adelante, que habla sobre llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En este momento vamos a analizar un poco sobre el llamado de Leví o de Mateo, ¿verdad? Hay una discrepancia aquí entre algunos estudiosos de las escrituras, donde la gran mayoría cree que este Mateo es el apóstol que fue seleccionado por Jesús, ¿verdad? Otros creen que este Mateo no fue el apóstol Mateo porque cuando se describe a los apóstoles no sale Leví como tal, ¿verdad? No sale Leví. Entonces, pero la mayoría de estudiosos creen que es Mateo el apóstol, que también es el escritor del Evangelio de Mateo. Y una de las objeciones que ponen algunos es que aparentemente Mateo, este libro de Mateo tiene muchas citas y mucha coincidencia con el Evangelio de Lucas, y Lucas no fue apóstol y fue escrito más tardío el Evangelio de Lucas. Cada quien puede investigar más, les invito a que investiguen más en sus casas. Yo creo que es el Evangelio de Mateo y que Mateo fue el apóstol del Señor Jesús. Les doy esta información para que la tengan como conocimiento general y puedan investigar un poco más para tener las evidencias, ¿verdad? Sin embargo, la parte importante de esto es quién era este hombre, a qué se dedicaba este hombre y el propósito de Jesús de llamar a este hombre. Si ustedes notan, mis amados hermanos, Jesús vino a llamar gente muy sencilla, muy del vulgo, a veces con muy poca preparación intelectual y muchas veces con una vida espiritual en entredicho, pero es la idea de Jesús. Jesús no vino a buscar gente preparada, especial, capaz, porque en todo caso hubiese ido a los lugares de intelecto para llamar gente intelectual, hubiera ido a los lugares financieros para llamar gente de dinero, hubiese ido a los palacios para llamar gente de realeza, o hubiese ido a los fariseos para llamar gente religiosa. Jesús rompe todos los esquemas de la enseñanza y del llamado a las personas. Este hombre Mateo era un publicano. Los publicanos en la escala social y espiritual del pueblo de Israel
estaban en la penúltima posición. Estaban todos los pecadores, luego estaban los publicanos y abajo las mujeres prostitutas. Entonces, antes de lo último estaban los publicanos. Y los publicanos eran llamados enemigos del pueblo judío, eran llamados pecadores, gente de baja estofa, de baja condición espiritual. Se dice que cuando en la calle un publicano iba caminando por un lado y un judío iba caminando al lado, el judío cambiaba de acera para estar lo más lejos posible de estas personas que eran consideradas escoria social. No les permitían entrar al templo, no les permitían entrar a las sinagogas, no les permitían participar en las actividades religiosas del pueblo, no tenía relación ni amistad con la gente de su comunidad, nada más entre ellos los publicanos hacían un clan de gente para asociarse entre ellos porque eran mal vistos. Notan cómo Jesús viene a romper el molde de lo que la sociedad esperaba del Mesías. Era un publicano. Los publicanos también, además de ser gente mal vista, eran considerados traidores porque eran los que cobraban impuestos. Yo creo que en los países donde están ustedes, donde estoy yo, se cobra impuesto, ¿verdad? Todos pagamos impuestos. Y verdad que nos caen bien los que nos cobran los impuestos, los queremos, los amamos y claro que no, hermano, porque son impuestos. En aquel tiempo era peor que hoy porque el gobierno romano contrataba a gente de los países o de las ciudades que conquistaba y hacía acuerdos con personas y le decía a los publicanos, mire, ustedes me van a entregar tanta cantidad de dinero por tiempo. Lo que ustedes logren recaudar después de esto, eso es de ustedes. Ya se imaginarán cómo exprimían los publicanos a las personas a las que les cobraban impuestos. Dice que había una vía ahí que pasaba producto por esa zona de ahí, una carretera muy importante que conectaba Egipto con el norte y pasaba por esa zona de ahí, donde está Mateo, en esa zona del norte de Israel. Algunos creen que posiblemente Mateo era de los que cobraba impuestos a los que pasaban mercancías por ahí. Como fuere, Mateo era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano y que cobraba impuesto a la población. Después de esto, la gente decía que era un perverso, un malo, y sumado a esto que era un explotador. Nadie quería a los recaudadores de impuestos, nadie quería a Mateo. Me llama la atención que Jesús, ahora dice el versículo 9, que pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. 4 cosas o 3 cosas muy rápidas ahí, hermanos, por cuestión de tiempo. Número 1, el plan de Dios es universal. Dios llama a todo tipo de gente porque en tiempos de Jesús, los líderes religiosos judíos pensaban que el Mesías venía a llamar solo a gente buena, solo a gente moralmente aceptable, gente religiosa. Estaban esperando al Mesías para que el Mesías llamara al pueblo religioso. Y era el pensamiento de los líderes religiosos judíos. Y Jesús rompe, hay un choque cultural cuando ven que Jesús está llamando a pecadores, está llamando a gente que ellos como religiosos no llamarían. Y esto da un choque cultural cuando Jesús está llamando a la gente más necesitada y a la gente más excluida de la vida religiosa del pueblo de Israel. Los líderes religiosos no hubiesen llamado a Mateo. Para ellos era un hombre que no estaba considerado en los planes de Dios. El segundo detalle que vemos es que dice el versículo 9 que Jesús vio a un hombre. O sea, ¿cómo Jesús está viendo a este hombre? En medio de tanta gente,
Jesús ve a Mateo, lo mira. Jesús es Dios y él sabe que Mateo es el escogido, que Mateo es el que él ha seleccionado para ser un seguidor y un apóstol de él. Dice el versículo que Jesús vio a Leví. Luego que lo mira, dice que lo llamó, dice ahí, y le dijo, sígueme. Y me llama la atención porque, amados hermanos, Jesús llama y Jesús invita a seguir a las personas. Sin embargo, ¿notan ustedes que esto de seguir a Jesús es voluntario? Que no es obligatorio, que Jesús no está forzando, que Jesús no está torciendo la voluntad de las personas. Y le dice a Leví, sígueme. Dice el versículo, y se levantó y le siguió. No es difícil entender que este hombre sabía a quién estaba siguiendo. Sin embargo, haciendo unas cuantas aplicaciones para nosotros, ¿saben ustedes que Jesús frecuentemente nos está diciendo que le sigamos? Que vayamos con él, que vayamos tras de él, pero a veces no estamos tan atentos a escuchar la voz del Señor. Hay un detalle que nos dice en el Evangelio de Lucas sobre esta misma historia, el capítulo 5. No pierdan Mateo porque vamos a regresar, pero hay un detalle en Lucas capítulo 5, del verso 27 en adelante. Vamos a leer el 27 que dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sigue. Verso 28. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Este detalle en Mateo no sale. El dejándolo todo. Es un desprendimiento total. Dejándolo todo. Hermanos, cuando el Señor nos llama a nosotros, estamos dispuestos a dejarlo todo. Habemos creyentes que queremos seguir a Jesús, pero guardando algo de nosotros, pero guardando algo que nos ayude. ¿Recuerdan ustedes el proverbio que Pedro habla y que dice que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cielo? ¿Lo recuerdan? Esto es algo muy feo, hermanos. Lo voy a decir. Da asco. Espero que no les dé tanto asco a ustedes. El perro, cuando ha aguantado hambre por algún tiempo, crea traumas, igual que nosotros los seres humanos, crea trauma. Entonces, cuando el perro logra comer algo, se atasca, se harta el perro, come, porque él ha sufrido hambre y come. Y está tan lleno que se va a un lugar donde él sabe y regurgita. Y ahí guarda algo de lo que regurgitó, porque en su subconsciente o en su modus de vivencia, él dice, aguanté, pero voy a guardar. Luego el perro tiene hambre y recuerda que guardó algo, hermanos. Y su instinto animal dice, guardé aquello que está allá, y va y se lo come. Está guardado y se lo come. Cuando nosotros los creyentes seguimos a Jesús, pero dejamos algo guardado, ahí escondido, y no lo dejamos todo, ahí se aplica el proverbio. Este vómito es representación del pecado, ¿verdad? Cuando guardamos algo pecaminoso. El detalle de Mateo es que este hombre tenía mucho que perder. Imagínese sentado en el banco de los tributos públicos, donde había dinero, donde había cosas de valor, donde había ahí impuestos, y este hombre lo deja todo por seguir a Jesús. Dejándolo todo, lo siguió. Hermanos, usted
está siguiendo a Jesús dejando lo que le estorba. Estamos dejando lo que nos estorba. Dejándolo todo. Me recuerda a aquel grupo de gente que en Juan capítulo 6, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero si le gusta apuntar, apúntelo. Jesús da un sermón de los más hermosos sermones que nuestro Señor Jesucristo dio en su ministerio. Hablando del pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y cuando la gente escucha que tienen que comer a Jesús para que Jesús entre a ellos, esté dentro de ellos, dice: el que coma mi carne, el que beba mi sangre, tiene vida. La gente se enojó, hermanos, y dijo: no, así no queremos seguir a Jesús. Entonces se fueron de ahí y le abandonaron a Jesús. Desde entonces, muchos de sus discípulos dejaron de andar con él y ya no andaba con él. El detalle de Mateo es que dejándolo todo, fue tras Jesús. No volvió a ver atrás. No dijo: Señor, espérame, voy a buscar a alguien que me cuide aquí el puesto. Es que yo soy recaudador de impuestos y pues por seguirte a ti voy a perder mucho dinero. Notan que hay una gran diferencia entre Mateo y los otros apóstoles. Algunos de los otros apóstoles eran pescadores, perdón, no pecadores, pescadores, ¿verdad? Juan, Pedro, Andrés y su hermano. Y estos eran pescadores, gente normal. Este era recaudador de impuestos. Ahora deja el puesto de los impuestos y ahora va tras Jesús. El siguiente detalle que nosotros vemos está en el versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pareciera un detalle intrascendente, pero es un detalle interesante y llamativo. Este hombre se encuentra con Jesús, hace un banquete a Jesús y ahora comienza a llamar a los que él conocía, y dice el pasaje que habían otros publicanos. ¿Por qué otros publicanos? Porque, hermanos, era la gente que él conocía. Él no conocía fariseos, saduceos, maestros de la ley, sacerdotes. Él no tenía relación con esa gente. Él conoce a su gremio y lo primero que este hombre hace es compartir a Jesús que él ya encontró, lo comparte ahora con el gremio que él conoce. Qué hermoso esto, hermanos. A veces nosotros conocemos a Jesús, nos convertimos a Jesús, pero no lo compartimos con los nuestros. ¿Cuántos hermanos creyentes no han compartido a Jesús con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus conocidos? E inmediatamente Mateo dice: este es el Señor. Voy a hacerle un banquete en mi casa y voy a invitar a mi gremio para que ellos también vengan y conozcan a Jesús. ¿No les parece a ustedes que esto es una hermosa actitud y a esto se le llama evangelizar? Estaba notando el detalle. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo 28, no lo vamos a leer porque el tiempo avanza, Jesús les da la gran comisión de ir y predicar el evangelio, que vayan por todo el mundo? ¿Recuerdan ustedes? Pero no significa que Mateo hasta ese momento lo va a hacer. Ya desde antes, desde el principio, él lo está realizando, hermanos. Desde el principio, él está dando a conocer a Jesús a los que él conoce. Hace un banquete y está invitando a los que él conoce. Otro detalle, queridos hermanos. Vamos a ir al versículo 11 y 12. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, les dijo Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos amados, este es el plan de Dios. ¿Sabe que en la iglesia del Señor todavía hay una actitud como estos fariseos? ¿Qué lección aprendemos, hermanos? Esta gente se creía mejor que los demás. Eran justos a su propia opinión. Jesús les oye y les dice, están equivocados. Jesús les dice, y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Miren, la interpretación de esta palabra es la siguiente. El sacrificio era la vida religiosa de los judíos. No es el sacrificio animal, en este caso no eran los holocaustos ni nada que se le parezca. Era la vida religiosa, la religiosidad del pueblo. Y dice Jesús que la religiosidad de estas personas y de cualquier persona debe de ir acompañada de misericordia. Si nosotros solamente somos religiosos, no me malinterpreten, tenemos que reprender el pecado, corregir la falsa doctrina, corregir el error, llamarle la atención a alguien que no está actuando correctamente, perseverar en la pureza del evangelio, defender la doctrina de Cristo, cumplir con los mandamientos de Dios. Sí, eso lo tenemos que hacer. Pero ¿de qué debe ir acompañado eso, hermanos? De misericordia. No sé si conozcan a hermanos ustedes que dicen, es que ese hombre está mal, está enseñando falsa doctrina, o está enseñando aquello, o está por aquí, y dice, y lo voy a hacer pedazos, le voy a enseñar, y le voy a decir, y va a ver, no sabe con quién se está metiendo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, y con la iglesia de Cristo nadie se mete. Hermanos, hagámoslo, destruyámoslo, expongámoslo, y al final dice, qué fieles somos, nosotros en la doctrina. Ya lo pusimos en su lugar, nos subimos la camisa y decimos, para que sepa con quién se está metiendo, ¿verdad? Si no, y si quiere más, no avisa, porque somos la iglesia del Señor. Así era esta gente, hermanos. Está viendo este hombre, el cambio en este hombre, y están criticando a este hombre. Y dice Jesús, quiero misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta. La palabra miseri, dolor, y corda, corazón. Es decir, dolor en el corazón. Dolor en el corazón cuando alguien está mal. Dolor en el corazón cuando alguien se ha extraviado. Dolor en el corazón cuando alguien ha abandonado la fe. Dolor en el corazón, es decir, un sentimiento espiritual. Estos hombres están criticando a Jesús, están criticando a Mateo, y la verdad, la respuesta de Jesús es una respuesta genial. Jesús dice, ¿quiénes van al hospital, hermanos? ¿Los sanos? Estoy bien sano, hermanos. Miren, estoy bien en todos los aspectos. Voy al hospital a ver si me descubren si tengo algo. Los sanos no tienen necesidad de doctor. Mateo tenía necesidad de doctor. Leví tenía necesidad de doctor. Sí, porque él tenía una enfermedad llamada pecado que Jesús la cura y ahora está bien. Nosotros necesitamos defender la doctrina de Cristo, defender el evangelio de Cristo, ser fuertes en las enseñanzas de Cristo, pero con un corazón lleno de misericordia, con un corazón lleno de dolor. Porque cuando esto no pasa, entonces somos cristianos, pero somos religiosos. Hay un libro de Benito Pérez Galdós que se llama Doña Perfecta, se los recomiendo. Es un libro, hace mucho tiempo se escribió. Es una mujer que ella es perfecta, los demás están equivocados, y es una religiosa. En la iglesia del Señor debemos de haber cristianos, no religiosos. Es la enseñanza de Jesús. Pasamos, porque el tiempo va muy rápido, a la siguiente
parte de la lección, y la siguiente parte de la lección es sobre el ayuno, la pregunta sobre el ayuno. Mateo capítulo 9, verso 14 en adelante. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de manera que los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva justamente. Hermanos, Jesús le hacen una pregunta sobre el ayuno, pero la respuesta de Jesús no es sobre el ayuno. Quiero que ustedes noten esto detalladamente. La pregunta es, y ahora quienes le están preguntando a Jesús no son los líderes religiosos ni los fariseos, son los seguidores, los discípulos de Juan el Bautista. Y los discípulos de Juan el Bautista llegan y le dicen y le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros ayunamos y los fariseos también ayunan, pero tus discípulos no ayunan? A mí me encanta cuando usted mira la vida de Jesús, hermanos. Parece que al Señor le gustaba estar donde había comida. Generalmente uno lo mira que hay banquetes, ¿verdad? Yo creo que en eso nos parecemos muchos a Jesús, ¿verdad? Nos gusta estar donde hay comida, ¿verdad? El Señor siempre estaba ahí, le hacían banquete, lo invitaban a comer, estaba rodeado de personas, llegaba donde sus amigos y le preparaban alimento y él estaba en banquete. Tan es así que le llamaban comilón y bebedor de vino. Tan es así que le decían que comía bastante. Pero llegan a donde Jesús y fíjense que en el Antiguo Testamento el ayuno única y exclusivamente estaba mandado para el día de la expiación, una vez al año. Si usted lee Levítico 16, no lo lea ahora porque el tiempo va volando. Y Levítico 23, Isaías 58, era el único día que el pueblo era mandado para hacer ayuno. El ayuno en el Antiguo Testamento era mandado únicamente un día. Sin embargo, el pueblo había hecho una práctica del ayuno muy personal. Los judíos habían creado ciertas leyes en el Talmud y habían hecho prácticas de ayuno y ellos tenían una mentalidad que el ayuno servía para purificar el cuerpo y que el cuerpo tuviese en un mejor estado para tener una comunión espiritual. Muchas personas en el Antiguo Testamento ayunaron. La reina Esther, muchos ayunaron. Pero no hay un mandamiento directo para que ayunaran. Miren, cuando Jesús les dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, los líderes religiosos habían hecho una ley al lado de la ley donde habían puesto otras leyes. Y para ellos se tenía que ayunar 2 veces a la semana, los martes y los jueves. Y fíjense que aunque no estaba en el Antiguo Testamento, en la ley, donde ellos ayunaran, o hubiera un mandamiento de ayunar el martes y el jueves, ellos lo hacían. Y creían que eran bien puros ante Dios por estar ayunando. Lo habían llevado a un extremo burdo. Mateo capítulo 6, verso 16. Vamos a leer, por favor. Un poco más atrás, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas,
porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y el Padre que ve los secretos te recompensará en público. Hermanos, habían llegado a un extremo que iban al templo donde estaba el holocausto, ¿verdad? Y allí en el holocausto habían cenizas de los animales que mataban. Quiero decirles que ya se había hecho un negocio la venta de cenizas ahí, de cenizas de animales que mataban. Entonces, algunos compraban cenizas del holocausto y se la untaban en la cara los martes y los jueves, ¿verdad? Y luego se iban a las esquinas y ponían una cara austera, dice el Señor, perdón, y austera, y se ponían en las esquinas con una cara como que ellos eran gente espiritual, con la cara llena de cenizas ahí del templo, del holocausto, y cuando la gente pasaba decía, oh, ese hombre es espiritual, mira, está ayunando y tiene la cara con ceniza, y ahí está para ser visto de los hombres. Hace un poco de tiempo estuve hablando con un hombre que va a un grupo evangélico y me dijo, oiga, lo invito, vamos a tener una gran jornada de ayuno y oraciones. Vamos a ayunar 3 días seguidos, ¿verdad? Y yo le dije, y yo le enseñé el pasaje de Mateo. Y dijo, no, si nos metemos a nuestra recámara, entonces qué chiste, nadie se va a dar cuenta que estamos ayunando. Dice. Así como va a saber la gente que somos una iglesia que ayuna, gente que ayuna, así nadie va a saber. Dice. Habían hecho del ayuno una cosa ya de circo, hermano, una cosa ya de teatro. Pero esto lo doy como detalle porque la respuesta de Jesús a esto, mis amados hermanos, Jesús no habla sobre el ayuno. Jesús habla, por ejemplo, dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo se les será quitado y entonces ayunarán. Jesús ahí está hablando del sacrificio de él. Hoy, en ese tiempo, Jesús está presente y usa la figura del matrimonio. Miren, cuando había una boda judía en tiempos de Jesús duraba 5 días. Era caro casarse en aquel tiempo. Bueno, hoy también es caro, pero era muy caro casarse en aquel tiempo. Usted se imagina 5 días y la gente llegaba y se iba y tenía que haber comida y había fiesta, gente venía, gente iba y era un alborozo, era algo, una fiesta, estaban casándose ahí la gente y había gozo. Jesús se define ahí como el novio, como el esposo que está de fiesta. ¿Usted se imagina que hubiese una boda donde no haya comida, hermano? ¿No? Lo primero que la mujer piensa, ¿qué vamos a dar de comer en la boda? ¿Y de qué tamaño va a ser el pastel? ¿Verdad? Lo demás es secundario. Entonces dice ahí. Entonces dice Jesús, pero van a venir días donde van a tener que ayunar porque el esposo les va a ser quitado. Jesús ahí, mis amados hermanos, más que estar magnificando el ayuno, está hablando de su sacrificio. Va a venir un día, dice Jesús, en que el esposo les va a ser quitado. Y del capítulo 26 en adelante, Mateo narra cuando este esposo, Jesús, es llevado a la cruz del Calvario. Jesús está hablando proféticamente en este momento, está hablando de su muerte, de su sacrificio. Y en segundo lugar, la segunda ilustración que usa Jesús en el versículos 16 y 17 dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva junto. Ahí Jesús está hablando del cambio de ley. Los odres viejos representan la ley de Moisés. El vino nuevo es representado por el evangelio.
Jesús está diciéndoles que va a cambiar la ley y que los recipientes de la ley, estos odres, los odres son o eran y todavía los hacen en algunos lugares, unas cantimploras de piel de animales donde guardaban los líquidos, generalmente agua, aceite, vino, y estos odres tenían que estar en una perfecta condición para que el vino no se derramara. Dice Jesús, no tendría sentido que el vino nuevo, que es el evangelio, entrara en los odres viejos, que es el pueblo judío, porque en todo caso el vino se echaría a perder. El vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos y ambos van a permanecer. Lo que representa esto, perdón, mis amados hermanos, es el cambio de pueblo, el cambio de ley. La ley de Moisés, ese vino viejo que estaba en odres viejos, desaparece. Y ahora este vino nuevo, que es el evangelio, va a entrar en odres nuevos, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el pasaje, y ambos van a permanecer juntos, sin echarse a perder. Juan 1:17, por favor. No pierdan Mateo, vamos a ir al evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es el vino nuevo, la ley del evangelio, el evangelio de la gracia que fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Este es el vino nuevo. Ustedes han escuchado sobre la historia de las bodas de Caná en Juan, ¿verdad? Capítulo 12, no me equivoco. Esta historia es una analogía del cambio de ley. El vino nuevo es el evangelio, el vino viejo, el que se había acabado, es la ley de Moisés. Y Jesús hace el milagro del vino nuevo, y cuando los maestresala y la gente prueban el vino nuevo, dice, ¿por qué guardaron el mejor vino para el final? Esto es una ilustración, una representación de que el vino nuevo, el evangelio, es mejor que el vino antiguo, que era la ley de Moisés. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar a responder, a contestar sobre la pregunta que le hacen a él del ayuno, él no habla en específico del ayuno. Él habla en primer lugar de su sacrificio, cuando él sea quitado, y en segundo lugar del evangelio. Lamentablemente, en la actualidad hay líderes religiosos, grupos religiosos que mezclan la ley con el evangelio. Yo imagino que ahí en El Salvador, en Colombia, en Phoenix, hay grupos religiosos que sacan parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Imagino que hay grupos religiosos así, que esos odres viejos que representan la ley de Moisés le echan vino nuevo, que es el evangelio, y se hace un revoltijo, una mezclanza, una mixtura, y Jesús dice, no, porque es que eso no se puede hacer, porque el vino nuevo, si se echa en odres viejos, se rompe, se derrama, no cumple con el propósito. Y entonces necesitamos odres nuevos para que el vino nuevo se eche. Algo más, mis amados hermanos, aquí sobre un punto sobre el ayuno que les puede ayudar para cuando alguien les preguntan por qué nosotros no ayunamos. Miren, al principio le dije que el único mandamiento de Dios para que el pueblo ayunara como mandamiento directo era el día de la expiación. Que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a pedir perdón por él y por el pueblo. El día de la expiación, el pueblo se tenía que abstener de alimentos, porque ese día iban a expiarse de los pecados. Hoy nosotros, lea conmigo Hebreos 9:24, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Si el ayuno era el mandamiento de Dios para el día de la expiación y el pueblo tenía que abstenerse de pecado, de alimento, de contacto de esposos para estar puros para el día de la expiación, hermanos, nuestra expiación fue una vez y para siempre. Por tal razón no necesitamos ayunar como hacía el pueblo, porque el sacrificio que nosotros se hizo por nosotros es el sacrificio perfecto. Antes era cada año, hoy Cristo lo hizo una vez y para siempre. Por tal razón dice Pablo a los Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13 dice de la siguiente manera. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Hoy, estas cosas de ayuno, de fiesta, de comida, están en el odres viejos y están en los vinos viejos. Y como acotación, no hay ningún mandamiento directo para la iglesia donde diga que la iglesia se reunía como mandamiento apostólico para ayunar. No hay ningún mandamiento. Hay mandamiento para celebrar la cena del Señor, hay mandamiento para la ofrenda, hay mandamiento para cantar, hay mandamiento para reunirse, pero no hay mandamiento para la iglesia de ayunar. Y si alguien quiere ayunar y lo hace de manera privada sin que nadie se dé cuenta, eso es algo entre la persona y Dios, pero no hay ejemplo bíblico de que le vaya a servir algo el ayuno, a no ser para bajar un poco de peso que nos ayudaría. Pero en el aspecto espiritual no nos ayudaría para mucho, porque el ayuno que Dios quiere hoy de nosotros es la abstinencia del pecado. Usted se imagina una persona que como los judíos ayune martes y jueves, pero su vida espiritual es un desastre. Su vida espiritual es pecaminosa. Por mucho que ayune, no va a lograr el propósito que esto tenía. Y quiero, como último, mirar, hermanos, la parte del capítulo 9, del verso 35 al versículo 37. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Jesús enseñando, predicando, sanando, predicando el evangelio. La gente como ovejas desbalagadas, desamparadas. Así es el mundo cuando no tiene a Dios. Así es la sociedad cuando no tiene a Dios. Dice Jesús: la mies es mucha. Hermanos queridos, hasta el día de hoy, la mies es mucha. Mucha gente todavía necesita escuchar el evangelio. Dice el Señor: oren, pidan para que el Señor mande obreros a su mies.
Hermano, hermana, ¿usted ora para que mande obreros a asumir el Señor? Pero usted ora para que usted sea un obrero o una obrera de esa mies. La mies es el trabajo espiritual que se tiene que realizar. El Señor de la cosecha es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo somos obreros para su mies. En cuanto a esta enseñanza, no hay mucho que replicar ni que enseñar, porque igual que en tiempos de Jesús, hay una gran cantidad de gente que necesita escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos los encargados de que este evangelio se promueva, se predique, se enseñe. Nadie más aparte de nosotros va a hacer ese trabajo. Vamos a hacerlo orándole al Señor que mande obreros a su mies, que hayan más obreros y más obreros. A mí me encanta mucho, es de mis himnos preferidos, aquel canto que dice en la viña del Señor. Creo que en muchos lugares se cantan, ¿verdad? En la viña del Señor. Ese canto sintetiza esta enseñanza de Jesús. Trabajar y orar en la viña del Señor. Se nos acabó el tiempo. Yo no sé si voy a tener tiempo de ustedes para el próximo sábado hablar de los 3 milagros que faltaron o le tocará a otro hermano. Yo termina el tiempo porque ya se nos terminó la hora. Hermanos, gracias. Que Dios les bendiga.